Hola a todos, nuevamente continuamos con esta colección de videos destinadas al aprendizaje del tema descomposición factorial o también llamado factorización. Estamos en el estudio de los trinomios, en este caso más específico, el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Este trinomio lo vamos a factorizar de forma directa, es decir, la condición la vamos a hacer al final de, de la factorización o en el proceso, no al principio en este caso, como otros casos que se realiza al principio para poder recién factorizar. Muy bien, entonces, ¿cómo yo reconozco este trinomio de esta forma que se realiza de forma directa? O sea, lo voy a llamar, digamos, trinomios que se factorizan de forma directa. Ese es el nombre que le voy a dar, que le voy a bautizar. Tal vez ustedes podrían llamarle, no sé, trinomio de coeficiente 1, entendiendo lo siguiente, ¿no? Para identificar esta familia de trinomios es que debo fijarme el coeficiente o la parte numeral del primer término, o en este caso el coeficiente del término cuadrático, ¿no? Entonces el coeficiente debería estar escrito aquí, pero como no veo nada, no veo ningún número, pues sobreentiendo un coeficiente o un número 1, una parte numeral igual a 1. O sea, el coeficiente es 1, ¿no? Y aquí la letra B puede ser un coeficiente cualquiera y la letra C también. Por ejemplo, en el ejercicio 1, aquí tendría 1, 3 y menos 10, ¿no? 1, 3 el valor de B y 10 o menos 10 el valor de C, ¿no? Y así también de estos otros ejemplos, por ejemplo este, ¿no? 1, coeficiente del primer término, menos 41, coeficiente B, y 400, el término independiente C. Entonces, repito, para identificar esta familia de trinomios simplemente debo fijarme que el primer término no haya ningún número o sobreentender un número 1, ¿no? Cuando ocurre eso, la factorización es de forma directa. Entonces, ¿cómo lo voy a realizar de forma directa? De la siguiente manera, ¿no? Le llamo forma directa porque ya directamente se factoriza, ¿no? Entonces, la condición se hace en el proceso o al final. Bien, entonces, al decir que voy a factorizar, significa que ya voy a abrir paréntesis. Ya voy a abrir una colección de paréntesis, una sucesión de paréntesis, uno después del otro, y eso significa que la expresión está factorizada. Muy bien, entonces abro un paréntesis y lo que voy a escribir es la raíz cuadrada del primer término, en este caso la raíz cuadrada de x al cuadrado, que vendría a ser x. Luego, el signo del segundo término, que es más, se lo baja como signo del primer binomio. Bien, dejo un espacio y cierro un paréntesis, ¿no? El espacio me va a servir para la condición. Seguidamente, sin escribir ningún signo más, ningún signo menos, porque ya estoy factorizando, y al escribir después el paréntesis, se sobreentiende aquí una multiplicación, es por eso que no colocamos ni suma ni resta, porque estamos factorizando. Repetimos esta raíz x, y no debemos bajar el signo del tercer término, sino lo que se hace es lo siguiente. Bien, entonces vamos a abrir el paréntesis, vamos a escribir la x y este menos no se baja, sino lo que debo hacer es multiplicar ambos signos, positivo por negativo me da negativo, y este negativo es que se debe escribir en el segundo factor. Dejo un espacio para verificación y cierro paréntesis. Entonces este tipo de trinomio se factoriza en dos factores binomios y cada factor binomio es lineal, es decir, es de primer grado. Bien, ahora vayamos a la condición. En estos espacios vacíos
que lo he dejado de manera temporal, es que debo escribir dos números que multiplicados me den 10 y por tener signos diferentes, o sea, aquí positivo y aquí negativo, esos números restados deberían darme 3. Entonces tengo varias posibilidades, ¿no? Por ejemplo, 5 y 2, 5 por 2 me da 10 y la resta 5 menos 2 me da 3, entonces con eso ya habría verificado. Pero también puedo escribir lo siguiente, miren, puedo escribir 10 y 1. 10 multiplicado por 1 me da 10, pero la resta 10 menos 1 me da 9 y no cumpliría la condición de que debería ser igual a 3. Entonces, cuando pasa eso, debo borrar y escribir otros factores que eran los primeros que había citado, ¿no? Entonces, dos números que multiplicados me dé 10, 5 y 2, ¿ya? Muchas veces mis estudiantes me dicen 2 y 5. Recomiendo yo que siempre empecemos por el número mayor, en este caso 5 y 2, y ese número mayor escribirlo al primer factor binomio. Esto a efectos de que en las restas se respete el signo del mayor. ¿Ya? Entonces siempre el número mayor al primer binomio. Entonces tendría 5 y 2. 5 por 2 me da 10 y 5 menos 2 me da 3, ¿no? Esa verificación la puedo hacer aquí. 5 por 2 me da 10 y 5 menos 2 me da 3. 10, 10, 3, 3. Bien, pasamos a hacer el ejercicio 2. Y como podemos notar, está desordenado y voy a ordenar, ¿no? Primero sería el x al cuadrado, luego vendría la x y al final el 6. Bien, entonces me fijo el numerito del x al cuadrado, no hay nada y sobreentiendo 1, o sea que se hace de forma directa. Directa significa que abro un paréntesis, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, el signo menos bajo, dejo un espacio y cierro paréntesis, vuelvo a abrir, vuelvo a escribir la x y multiplico estos signos. Repito, este signo no se baja, ¿no? Este signo sí se baja, este no, sino debo hacer menos por menos, me da más y cierro el paréntesis, ¿no? Ahora aquí, dos números que multiplicados me dé 6 y nuevamente como tengo signos diferentes, negativo, positivo, restados, me dé el numerito que está aquí, que como no hay nada, se sobreentiende también 1, ¿no? Entonces, dos números que multiplicados me den 6 sería el 3 y el 2. Recalco siempre el mayor al primer factor, 3 y 2, ¿no? 3 por 2 me da 6 y restado 3 menos 2 me da 1. Entonces, esto que hago, digamos, es de manera temporal, luego ya esa verificación deberíamos ser capaces de hacerlo mentalmente, ¿no? Entonces ahí tendría 3 por 2, me da 6, y 3 menos 2 me da 1. ¿Por qué siempre el número grande al primer factor binomio? Por lo siguiente, 3 aquí tiene signo negativo y 2 tiene signo positivo. Entonces al hacer la resta haría de la siguiente manera, menos 3 más 2. Entonces por números enteros yo tendría que restar menos 3 más 2, pero respetando el signo del mayor, es decir, menos 3 más 2 me va a dar menos 1 porque el mayor valor absoluto es 3 y tendría menos 1 como está aquí, ¿no? Si pondría al revés me daría positivo, lo cual es incorrecto, ¿ya? Repito, menos 3 más 2 me da menos 1, entonces se iguala aquí incluido el signo. Bien, paso a hacer el ejemplo número 3 y nuevamente, ¿no? Aquí no veo ningún número, entonces debo hacer de manera directa. Abro un paréntesis, escribo la raíz x, este signo se baja, dejo un espacio y cierro el paréntesis, vuelvo a abrir, vuelvo a escribir la raíz, multiplico ambos signos, más por más, me da más, y dejo un espacio y cierro paréntesis. Dos números que multiplicados me den 13, y en este caso, como los signos ya son iguales,
sumados me dé 14. Los números, bueno, al ser 13 un número primo, no queda otra que 13 por 1, ¿no? No hay otros números. Entonces escribo 13 y 1. 13 multiplicado por 1 me da 13 y 13 sumado más 1, 14. En este caso sumo porque los signos ya son iguales, ¿no? De la misma manera, si me diera ambos negativos, entonces debería sumar. Entonces la verificación sería así, ¿no? 13 multiplicado por 1 es 13 y 13 sumado más 1 me da 14. Y sumamos porque los signos que están en los factores binomios son iguales. Esto entonces iguala con esto y esto también con esto, que sería la verificación, que lo hacemos casi al final de la factorización. Muy bien. Continuamos con el último ejemplo. Igual, ¿no? M cuadrado no tiene número, entonces es una factorización directa. Y escribo la raíz cuadrada de m cuadrado, que sería m. Este signo lo bajo, dejo un espacio, cierro, vuelvo a abrir, vuelvo a escribir la raíz, multiplico ambos signos, menos por más me da menos, y cierro. Bien, necesito dos números que multiplicados me dé 400 y como los signos son iguales, sumados me dé 41. Al ser 400 un número grande, existen varias parejas que multiplicados me van a dar ese 400 y tal vez va a ser un poco moroso, trabajoso buscar esos números, entonces sugiero que hagamos lo siguiente. Traer este 400 y descomponer en sus factores primos. Entonces descomponemos en sus factores primos de la siguiente manera, ¿no? Mitad de 400 me da 200, mitad me da 100, mitad tengo 50, mitad 25 y luego ya voy a pasar a sacar quintas partes. Entonces tendría quinta de 25, 5 y quinta de 5, 1. Entonces de toda esta columna de números primos, debo combinarlos y buscar a dos números que sumados me den 41. Por ejemplo, al multiplicar estos 4 factores que son 2, me van a dar 16. Y al multiplicar este 5 por 5 me da 25. Ten por seguro que 16 por 25 me da 400, pues justamente estos factores son del 400. Y si yo sumo 25 más 16, pues me da los 41 que estaba buscando, ¿no? Entonces escribo el mayor siempre al primer binomio y el menor al segundo binomio. Y la condición sería 25 por 16. Entonces esto me da 400 por descomposición. Y la suma 25 más 16 me da lo siguiente. 5 más 6, 11, llevo 1, 2 más 1, 3, más 1 que llevaba 4. Entonces las condiciones están cumplidas y la factorización estaría terminada y correcta. Bien, espero que les haya gustado este video relacionado a los trinomios, en este caso a trinomios que se factorizan de forma directa, y los invito a que podamos ver el siguiente video y les agradezco por último su atención. Muchas gracias.